Perfecto. Entonces, bueno, como bien fuimos anunciando toda esta semana, vamos a ver qué tiene para decirnos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ¿no? ¿Con el volumen? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Muy bien, Ivonne. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tienen para decirnos esto del reconocimiento de la fertilidad de manera natural en un periodo de la fertilidad de la mujer en el que empieza a aparecer signos y síntomas muy diferentes, parecidos a lo que yo llamo es como una vuelta nuevamente a la pubertad? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué podemos, como yo, como instructora, ayudar a la mujer en ese periodo que a veces se siente como en un laberinto, en un túnel oscuro que no sabe, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Ahora qué me va a pasar? Eh, ¿Qué vamos a ver bien? ¿Qué es la menopausia? ¿Cuáles son los desafíos? Los tres principios del método natural en la perimenopausia, la fertilidad y sus indicadores en esta etapa, cómo redescubrirte y qué te puede ofrecer para pasar esta etapa de tu vida de una manera tan armoniosa y serena como lo fue seguramente la etapa previa. ¿Mm? Que la etapa de la fertilidad es un camino que va desde la fertilidad hacia la infertilidad. ¿Cómo verlo y de qué manera poder vivenciarlo? ¿Mm? Entonces, un poquito les cuento para las que no me conocen. eh, Acá tenemos, ya me conocen, tengo 37 años de casada, por cumplir 38 falta poquito, el mes que viene. Tengo 7 hijos, de los cuales uno ya está en el cielo. Estos son mis hijos que están acá. ¿Mm? 3 varones y 3 mujeres. Eh, Estudié en la Universidad Católica eh, los métodos naturales, de los cuales estoy ejerciendo desde el 2007. Tuve eh, en varios centros médicos el consultorio. Estudié terapia física en la Universidad de El Salvador, acá en la capital federal, 4 años. eh, un año de enfermería práctica en el Hospital Ramos Mejía. Conocí un programa mexicano que se llama Protege tu Corazón, en la época en la que yo estaba educando a mis hijos en la sexualidad y en la adolescencia. Entonces nos daban herramientas para vivir esto de la formación del carácter. Por supuesto que trasladándolo a todas las etapas de la vida luego, ¿no? Eh, esta formación a mí me sirvió mucho en mi vida, ¿m? Para formar una familia muy grande. Acá somos 12 hermanos, de los cuales uno está en el cielo también. Acá, esta es la familia de 3 de mis hermanos. Imagínense que mis hijos tienen 80 y tantos primos y somos un familión grande, ¿eh? Eh, esta formación que les contaba me llevó a volcarme a la realidad del hombre, a la realidad de la mujer y a la naturaleza familiar, ¿m? De varón, mujer, la complementariedad, las problemáticas familiares que van surgiendo en la conformación de una familia, para así ayudarlos para que vivan una vida en plenitud. ¿M? En este camino de tantos años he recorrido
y acompañado a más de 1000 mujeres y parejas, y no solamente acompañarlas a reconocer su fertilidad, a vivir plenamente como persona, como mujer, sino que también en sus situaciones familiares, porque estamos inmersos en una familia y todo, yo siempre digo que lo que me pasa, le pasa a un miembro de la familia, me pasa a mí. Ese es el concepto que a lo largo de los años he ido vivenciando y trasladando, ¿no? No es nada nuevo esto de que estamos en un momento de la historia donde se está batallando mucho contra la conformación de una familia y lo que la familia representa en la sociedad. ¿Mm? Y esto relacionándolo mucho con la vida. Entonces me fui involucrando poco a poco con toda esta formación en esto, ¿no? Ayudar en la sociedad a la mujer, al varón, en su complementariedad, en la familia, en la vida, en todo lo que significa vivir en familia. ¿Mm? También en unos cursos muy interesantes sobre bioética clínica relacionados con la procreación, empecé a relacionarme muchísimo también con diferentes sectores donde empezamos a armar en grupos trabajos a favor de la vida. Entonces, trabajé en varios municipios en estas temáticas, tanto en salitas, en la parte pública como en el sector privado, principalmente en Tigre, yo vivo en Tigre, en la zona de Garín, San Miguel, en Zárate y también en otras provincias. Otra realidad también que me atravesó y me sigue atravesando hasta el año pasado, concretamente, esto de talleres en las cárceles femeninas y masculinas. En un momento de mi vida, eh, después les voy a contar en profundidad, me tocó estar muy vinculado con mujeres en situación de cárcel, de privación de su libertad por diferentes motivos, con esto de involucrarme en ayudar a las familias a atravesar diferentes situaciones. Hubieron situaciones muy fuertes en las que me tocó acompañar a mujeres en la cárcel. Hasta el año pasado, en la cárcel de Devoto, también de hombres. Así que es un espectro muy amplio en el que uno puede ponerse a servir al otro y todo lo que atraviesa al ser humano, poder dejar por lo menos una semillita, una gotita de algo de lo que uno se va formando. Muchas personas dicen, no, yo todavía no me siento capacitada. Y llega un momento de la vida donde la vida misma te capacita. Y ahí es donde uno se tiene que lanzar. Así que quería contarles un poquito más en profundidad esto y, que, para que vean desde dónde es el trabajo, desde dónde lo hago, ¿no? Em, Algo que en nuestra familia también nos atravesó fue la muerte de mi bebé, de nuestro bebé, de 5 meses de gestación. Y ahí fue donde nos conectamos con mi marido, principalmente con Proyecto Esperanza Argentina, donde nos ayudaron a sanar esa herida de una pérdida gestacional. Así que también esto que fue tan fuerte, yo siempre digo que del dolor nace la misión. Así que cada una de ustedes piense qué situación difícil vivió o le está tocando vivir. Y ahí es donde uno va descubriendo realmente sus capacidades. Increíblemente, muy lindo, lo digo desde la alegría. O sea, desde el dolor es de donde nace la misión, ¿no? Entonces, Proyecto Esperanza, estamos ahora, por ejemplo, hay unas jornadas de sanación que estamos llevando adelante para ayudar a las parejas, a las mujeres, a las madres, a los hombres, a sanar esa herida de las pérdidas gestacionales. ¿Mm? Así que a la que le interesa,
nos escribe por el chat, nos escribe acá, por favor, comuniquémonos para después hacer un ratito de intercambio. ¿Mm? Entonces, vamos al tema. ¿Qué es la perimenopausia o climaterio? ¿Mm? Esto que llamamos el climaterio. Es climater, en latín significa peldaño, como camino, ¿no? Es el paso de la etapa fértil a la etapa infértil de la mujer. ¿Mm? La vida fértil de la mujer se calcula alrededor de 30 años. ¿Eh? Es todo lo que antecede a la menopausia. ¿Mm? La menopausia es el periodo de amenorrea. Amenorrea es falta de menstruación, de periodo menstrual, que durante 12 ciclos consecutivos se llama, después de haber tenido esos 12 ciclos, se dice que la mujer entró en la menopausia. ¿Mm? Es un camino paulatino, peldaño a peldaño, donde la mujer, la naturaleza es tan sabia que no es de un momento para el otro, sino que le va mandando síntomas, signos, armónicamente para que la mujer se sitúe nuevamente en la infertilidad. ¿Mm? Estadísticamente, se da entre los 45 a los 55 años y tiene sus síntomas, ciertos síntomas que en un 75% afectan a las mujeres durante alrededor 3 o 4 años. Por supuesto que ninguna mujer es igual a otra, ni ninguna mujer vive inmersa en una realidad igual a la otra. Somos una unidad. Entonces, todo lo que signifique el climaterio o la perimenopausia va a ser diferente en cada mujer. Va a ser diferente el impacto, va a ser diferente la manera de vivirlo y va a ser diferente el daño o no fisiológico y biológico que la mujer tenga. ¿Mm? Miren qué linda esta frase de abajo que quisimos poner. La mujer está escrita por Evelyn Billings. Son los creadores, Billings, Evelyn y su marido, fueron los creadores del el método Billings, que se basa en el reconocimiento de la fertilidad por la mucosidad que el cuello del útero produce. Y ellos dicen esto, ¿no? Decían, la mujer es una rareza dentro de las criaturas, ya que sobrevive a su vida reproductiva. ¿Mm? Y me gustó mucho porque es verdad, ¿eh? Eh, Hay especies animales, por ejemplo los elefantes, que nacen, crecen, se reproducen y no continúa su vida luego de perder de su reproducción. Tienen una vida acotada. En cambio, ustedes piensen, la mujer tiene 30 años de vida fértil, de los cuales 50, 52 años durará su fertilidad. Después tiene alrededor, y más con la expectativa de vida actual, otros 30 años como mínimo para vivir, para seguir disfrutando de la vida. ¿Eh? Entonces, es muy esperanzador pensar así, porque de acá en la menopausia hay que desmistificar esto de que se acaba. ¿Mm? Al contrario, vienen unos desafíos nuevos, viene esto de poder mirar la vida de otra manera. Ya no tengo la obligación de seguir criando a los hijos, lo hablo desde mí, o sea, ya llega un momento donde los hijos crecen y no son hijos míos, sino que son hijos de Dios. Ya nunca me pertenecieron ni tampoco me pertenecen. Entonces, la menopausia es esa etapa donde yo puedo redescubrirme desde otro lugar. ¿Mm? Ahí es donde queremos ir. Entonces, ¿qué es la menopausia, perimenopausia o climaterio? ¿Mm? Se dice que tiene dos fases. Una fase de acortamiento de los ciclos, en la que la mujer empieza a ver que sus ciclos, si duraban 28, empiezan a cortarse, se empieza a cortar su fase lútea y también su fase preovulatoria empieza a cortarse y alargarse. Y la segunda etapa es la de la
hipofunción ovárica, donde los ovarios empiezan, como yo digo, a cansarse. Ya empieza la pituitaria en el hipotálamo a mandar una orden de que estamos cansados, ya se te están terminando los óvulos. Lo digo fácil, ¿no? Me cansé, nos cansamos de trabajar, así que vamos a tener más ciclos anovulatorios, vamos a tener vamos a ir cambiando la dinámica. Entonces, esas son las dos fases que tiene la perimenopausia. Y lo que pasa principalmente es una desorganización hormonal. Las principales hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, empiezan a aparecer en el torrente sanguíneo en menor cantidad. Hay una hipofunción, empieza a desorganizarse, lo que antes estaba organizando el ciclo. Por lo tanto, si somos una unidad, también empieza a haber una desorganización en mi persona. Yo siento esos síntomas y signos y me empiezan a afectar a mí como persona, no solo a nivel biológico y anatómico, sino que a mí me impacta como persona. Me gusta ir a este concepto para poder entender bien qué tiene para decirnos el método natural y el reconocimiento de la fertilidad natural en esta época de la vida, que es la menopausia. Si nosotros tenemos este concepto de que tenemos 5 dimensiones integradas, vamos a poder entender bien por qué la menopausia impacta en toda mi persona y por qué yo, poniendo de algunas de estas 5 dimensiones, poniendo energía y poniendo más énfasis en una más que en la otra, puedo superar ampliamente el mal llamado periodo de la menopausia, para poderlo transformar realmente en una etapa de tu vida inolvidable, pero no por las consecuencias físicas o los dolores o los calores o lo que haya pasado o esté pasándote, sino porque puedo darle una profundidad de la que no tenía idea que podía hacerlo. Estas 5 dimensiones, la física, la intelectual, la emocional, la social y la espiritual, si yo logro integrarlas, es cuando vivo en plenitud. Y de eso se trata. Ese es el mensaje que yo quiero darte. ¿Cómo vivir en plenitud la menopausia? Para vivir una menopausia serena, vivir una menopausia que me integre, no que me separe, ¿eh? Que me separe de mi marido, de mi pareja. Yo veo muchas mujeres en el consultorio que se meten en sí mismas, y dejan de desplegar, se dejan de desplegar a sí mismas. Entonces, ¿qué es la fertilidad? Para poder entender, ¿no? Decíamos la vez pasada que es un don, es una capacidad que no se limita solo a lo físico, a la procreación, sino que yo soy fértil como persona. Puedo ser fértil en todas mis áreas. La fertilidad no es un riesgo, no es un problema, no es algo que yo tengo que evitar, que me puede traer ciertos problemas como un embarazo no deseado. La fertilidad física es sinónimo de salud. ¿Mm? Digámoslo en voz alta, que todos se enteren, ¿eh? La fertilidad es salud, es algo que me integra a mí. ¿Qué pasa cuando la fertilidad empieza a declinar? También poderlo ver de otra manera. ¿Qué es la perimenopausia? Es esto, es un desafío, es un camino, como decíamos hace un ratito, es un peldaño a recorrer, que no dura eternamente, tiene un tiempo delimitado. Es un desafío este camino de la perimenopausia.
¿De qué se trata el desafío? Esto lo dicen mucho los psicólogos y a mí me gustó remarcarlo, ¿eh? Si uno vive bien la etapa en la que está inmerso y en la que estás viviendo, y tenés capacidad para reconocer cómo va a ser la que sigue, ahí es donde está la armonía. Si uno ha vivido la etapa fértil de manera saludable, preparando y conociendo a la siguiente etapa que se avecina, que es la infertilidad y sus consecuencias, esta etapa que se avecina también serán vividas y recibidas armónicamente. ¿Mm? Trasladémoslo a nuestros hijos, por ejemplo, las que tenemos hijos. ¿Eh? Si yo le voy enseñando a mi hija que está en la etapa de la pubertad, qué significa la menstruación, qué significa el periodo de la adolescencia, lo va a recibir de una manera diferente que si fuera todo una sorpresa. Lo mismo pasa con la menopausia. La perimenopausia, este sendero entre la fertilidad y la infertilidad, es el periodo en el que me tengo que ir interiorizando de qué se trata la menopausia. ¿Mm? Y hay que prepararse, hay que estar preparados. ¿Mm? Entonces, decíamos que es un camino a recorrer por un tiempo acotado y que si conocemos ese trayecto es más fácil recorrerlo. Es lo mismo que si alguna de nosotras programa un viaje. Bueno, vamos a visitar Salta. Buenísimo. Quiero saber cómo es la ruta, quiero saber en qué medio de transporte me conviene ir, quiero saber cuánto voy a gastar, si voy en tren, en colectivo o si voy en auto. ¿Qué me conviene? ¿Cómo va a estar el tiempo? Llueve mucho, ¿en qué etapa del año estoy cuando llegue allá? Bueno, eso es lo mismo. El paso de la fertilidad a la infertilidad es un recorrido, es un camino del que yo puedo interiorizarme y puedo saber para poder vivirlo de una manera serena. Me gusta mucho decir esto de serenidad, porque la serenidad es lo que te permite contemplar. La serenidad es lo que te permite vivenciar. La serenidad es lo que te permite estar en un lugar sin estar en todos los lugares a la vez. Y es lo que yo veo en el consultorio y es lo que veo a mi alrededor, que la mujer está invadida y falta de serenidad, porque hay que rendir, hay que cubrir expectativas, tiene que trabajar, tiene que estar, tenemos que, y siempre están como corriéndonos de atrás. ¿Mm? Entonces, miren qué paradoja, ¿eh? Es el momento donde la mujer más infértil es y es cuando más se le recomienda la anticoncepción. Cuando uno empieza a analizar ciclo tras ciclo en la etapa de la perimenopausia, empieza a notar que hay muchos más ciclos anovulatorios, el periodo lúteo se extiende, que es el periodo postovulatorio, empieza a alargarse, por lo tanto la infertilidad se hace más presente. Cuando la mujer uno le muestra sus gráficas que va detectando ciclo tras ciclo, se agarra la cabeza y dice, justo yo que me iba a ligar las trompas, justo ahora que me habían dicho que empezara a tomar anticonceptivos, justo ahora que soy más infértil. Pero claro, tu cuerpo empieza a revolucionarse, como decíamos hace un rato. Se empieza a desorganizar y esa desorganización, si yo no estoy serena, si yo no estoy para contemplar, si yo no estoy para disfrutar esa etapa y recibirla con las dos manos, ahí es donde empiezo a vivir la inquietud. ¿Mm?
¿Cuáles son? Esto es muy importante comprenderlo. Es una etapa de desregulación hormonal, por lo tanto vos vas a estar desregulada. Es variable en cada mujer. La hipoestrogenia se manifiesta en todos los receptores del cuerpo. Esto es muy importante, chicas, miren, y chicos, y muchachos. La, la, mm, los estrógenos impactan en todas las áreas de la mujer, en el cerebro, en las mamas, en las trompas de falopio, en los ovarios, en la vejiga, en los huesos, en el colon, en el riñón, en el corazón, en los pulmones, por nombrar algunos. Si en la época de esplendor de la fertilidad estabas con esto a pleno, ahora que los estrógenos empiezan a mermar en el torrente sanguíneo, empieza a ver y repercutir en tu cerebro, en las mamas, en las trompas de falopio, en toda tu persona. Por eso empiezan a aparecer las deficiencias. Por eso la mujer empieza a notar más cansancio, sueños que se acortan, sueños no reparadores, eh, hay casos clínicos de depresión y todo tiene, ahí está el núcleo, que si yo lo sé, si yo lo comprendo, puedo ponerle un remedio y ya con solo entender lo que te está pasando, empieza a vivir una etapa de serenidad. ¿Mm? Entonces, los métodos naturales permiten a través de los registros diarios detectar las manifestaciones clínicas. Esto es increíble. Ayudan a entender y recibir y vivenciar estas manifestaciones como algo propio, como algo natural, como algo que toca vivir. ¿Mm? Me gusta mucho esto. A ver, pensémoslo juntas y después ustedes ponen en los comentarios. Por favor, no se olviden de poner en los comentarios. A mí me tocó vivirlo y analizándolo profundamente es como un duelo. Es despedir una etapa para prepararse positivamente y adecuadamente a la otra. Pero yo tengo que dejar cosas que a mí sí me pasaban y que yo sentía y que me hacían sentir de una manera, me tengo que ir despidiendo en esta etapa perimenopáusica y saber qué es lo que de qué me tengo que despedir para poder recibir bien y con las manos abiertas la siguiente etapa. ¿Mm? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vas a vivir? ¿Mm? Vas a tener un patrón menstrual cambiante, síndrome vasomotor, lo que se llama los calores, falta de un sueño reparador nocturno. Vas a tener más acentuado el síndrome premenstrual, SPM, se va a acentuar más, que no quiere decir que esas menstruaciones sean realmente menstruaciones, a veces son solamente deprivaciones del útero, porque al no haber ovulación, seguramente tampoco habrá menstruación, sino que será como un desprendimiento de la capa interna del útero, del endometrio, que muchas mujeres en esta época decís, no, pero yo sigo menstruando, no, no es menstruación ya, porque el ciclo, al alargarse la etapa lútea y al alargarse la etapa infértil, seguramente desaparecen el moco ese que hablábamos, el moco elástico que precede y antecede y acompaña la ovulación. También cambios de humor, disfunción sexual, resecamiento también de la zona genital, incontinencia urinaria, dolores de cabeza, aumento de peso o disminución de peso. Hay un montón de cosas. A mí no me pasó creo que ni la mitad de esto. ¿Eh? Yo ahora voy a dar mi testimonio para que sepan que somos tan distintas, tan maravillosas, somos tremendamente tan únicas y pensadas por Dios de una manera tan delicada
que ninguna mujer puede decir que me pasó lo mismo que mi mamá. Nadie. ¿Mm? Entonces, los tres principios del método natural en la perimenopausia. Esto es en lo que te podemos ayudar con el método natural. Restablecer los patrones de fertilidad e infertilidad, reconocerlos nuevamente. Aprender las técnicas para leer este mensaje nuevo de signos y síntomas que tu cuerpo está dando en esta etapa tan especial. ¿Cómo es esto de aprender nuevamente a detectar la infertilidad de una manera positiva? Hay diferentes técnicas que en la etapa fértil no hacían necesario usar. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos las instructoras? La autopalpación del cuello cervical, las tiras reactivas de la hormona luteinizante y un montón más de técnicas, para detectar este nuevo camino. A ver, ¿qué está pasando en este nuevo camino hacia? ¿Mm? Eh, los métodos naturales a lo que nos invitan es a nada invasivo. Y hay tecnologías eh, de la Naprotechnology especializadas en prepararnos para eh, la infertilidad, con tratamientos médicos y también cosas fáciles como esto de la palpación del cuello cervical, que con toda seguridad me van a ir indicando cómo estoy viviendo la perimenopausia. ¿Mm? También está el tratamiento no hormonal. ¿Mm? Y está el tratamiento hormonal si la persona lo necesitara. ¿Mm? Cuando hago hincapié en esto de lo no hormonal, que es una alimentación saludable, comer menos grasas y azúcares, suplementos de calcio, la vitamina D y algunas otras cosas que después, cuando hablemos en profundidad de cómo usar el método natural en esta etapa, las iremos aprendiendo. ¿Mm? Dejamos ahí el signo de pregunta porque eso es lo que te quiero mostrar. Ahí es donde quiero llegar. Entonces, el método natural del que nos estamos enamorando martes tras martes, que no tiene contraindicaciones, gratuito, accesible para toda mujer, reversible, como lo pide, es el sueño, que sea una cosa reversible, efectivo, para poder vivir el climaterio, esta perimenopausia de una manera serena, y de manera natural. Ahí tenemos nuevamente el reconocimiento de tu fertilidad para decir cómo está mermando esa fertilidad y cómo me estoy acercando armónicamente nuevamente a la infertilidad. ¿Mm? Entonces, ¿se acuerdan los indicadores de la fertilidad del método sintotérmico? Eran el moco cervical, la temperatura, el registro de los ciclos previos, los síntomas periovulatorios propios tuyos y un montón de otras cosas que depende de cada mujer, ¿no? Entonces, al variar la carga hormonal, estos indicadores también van a variar. Eso es como la mirada básica. ¿Mm? De esto antes yo acá de estos patrones yo me agarraba, bueno, ahora yo tengo que ir soltando y viendo cómo se van presentando estos patrones y van a ir desapareciendo hasta que vuelva la infertilidad. Entonces, cuando disminuyen los estrógenos, aparecen síntomas. Pueden haber enfermedades asociadas, tanto psicológicas como psiquiátricas también en algunas mujeres. También se puede presentar la osteoporosis, la obesidad, el hipotiroidismo, presión alta, puede aparecer la depresión, la ansiedad.
yo nunca digo que no es necesario la evaluación médica, ¿eh? Siempre acompañado por una evaluación y análisis de dosajes hormonales. ¿Mm? Em, entonces, ¿cómo redescubrirte y cómo recibir positivamente la infertilidad? ¿Eh? Que de esto se trata desde los métodos naturales. Miren qué linda palabra, ¿eh? Redescubrirse, ¿eh? Volver a descubrirme, volver a ver qué horizontes nuevos tengo yo. ¿Mm? Acá no se acaba nada, acá me tengo que proyectar hacia adelante, ¿eh? Y tengo que ver qué posibilidades ahora me está dando la vida nuevamente, ¿m? En esta etapa de la infertilidad. Entonces, yo quería contarles un poco mi testimonio personal. Eh, yo viví mi menopausia a los 53 años. Eh, es muy lindo saber a qué edad lo tuvo tu madre. Mi madre murió muy joven, o sea que yo no le pude preguntar. Era el camino que tuve que recorrer sin saber cómo lo había vivido mi mamá. Entonces, eh, en un momento mientras mis hijos vivían en mi casa, eh, ya estábamos todos los 8 viviendo acá, unos ya eran universitarios, otros todavía estaban en la secundaria. Nosotros tenemos la costumbre, y siempre nos gustó con mi marido, tenemos una mesa circular, una mesa redonda, donde cabemos los 8. Y me habían enseñado en la universidad, en un curso donde eh, eh, cómo ayudar a las familias eh, en situaciones de crisis. Yo dije, bueno, si tanto hablan de que la menopausia y la perimenopausia es una crisis en la mujer, bueno, yo voy a organizar una reunión, voy a convocar a toda mi familia, los voy a sentar en la mesa redonda, lo pensamos con mi marido, y ahí les voy a contar un poco qué es lo que me está pasando a mí en esta etapa de la premenopausia. Mi marido me dijo, olvídate, no va a ir, no van a estar, ni te van a dar bolilla, no va a pasar nada. Oh, sorpresa, puse un cartelito con cada nombre, lo preparé como nos enseñaron en el curso de la facultad y los convoqué en un horario, en un día, y, y estábamos los 8 sentados, los 10 sentados alrededor de la mesa. ¿Y qué nos vas a decir, mamá? ¿Qué vas a contarnos? Y ahí yo empecé a contar, delante de todos, bueno, mamá está en una etapa de la vida eh, donde ya no tengo más la capacidad para ser mamá y me están pasando cosas. Tengo muchos sentimientos que a veces me dan ganas de llorar y empecé naturalmente a contarle a toda mi familia, que me miraban con los ojos así, lo que me estaba pasando a mí. Les digo, con el corazón en la mano, fue una experiencia tan linda, y se lo cuento a las mujeres, porque se lo súper recomiendo. Me estaban escuchando mi familia, lo que yo estaba viviendo en mi interior. Me siento así, me siento a veces muy sola, tengo dolores en el cuerpo y siento que me da mucha pena, ya no vamos a poder tener otro hermanito. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Unos, obvio, empatizaron mucho más. eh, que conste que yo siempre fue para mí una charla muy natural en mi familia hablar de fertilidad, hablar de menstruación. A mis hijas cuando menstruaban, hasta los hermanos lo sabían. O sea, se vivía un ambiente donde con mucha naturalidad hablar de temas que a veces en las familias no hablan, ¿no? Pero, perdón, fue algo tan lindo compartirlo con las personas más cercanas, con las que yo convivía día tras día. Eh,
Y miren cómo también Dios organiza las cosas. Nosotros en ese momento, donde yo veía que se me acercaba la menopausia, nos anotamos en 3 hogares para tener niños en tránsito. Y nos anotamos. Tuvimos que ir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a hacer unos papeles, vinieron asistentes sociales a la casa y todo, hicimos todo el tramiterío, pero no pasaba nada. Después de esa reunión que yo tuve con mi familia, sentados en la mesa contándole lo que era la menopausia y lo que le estaba pasando a mamá, a la semana nos llaman del hospital diciéndonos que una madre había abandonado a su bebé recién nacido y que necesitaban una familia de acogimiento. Nos miramos con mi marido y dijimos, acá hay una respuesta. O sea, esto de dejar de mirarse el ombligo y de dar el tiempo para el otro. Ahí fuimos al hospital a buscar a esta bebita, empezó a dormir de nuevo al lado nuestro con un Moisés, hasta que la justicia ordenó que fuera a un hogar judicializada, por supuesto, pero empezaron a pasar cosas. Eso es lo que yo digo. Cuando uno se deja de mirar el ombligo y empieza a salir de uno mismo, porque claro, porque yo que estoy en la menopausia y que me duele y que me siento así, todas las circunstancias de la vida me fueron llevando a salir de mí y empezar a volcarme en el otro. Y viví una menopausia diferente, una perimenopausia diferente. Después que pasó este bebé por nuestra casa, nos llaman de una cárcel de mujeres que se habían enterado que nosotros estábamos ligados a una asociación y se las hago corta. Tuvimos a una bebita también recién nacida de una mujer privada de su libertad, la tuvimos durante 3 años en nuestra casa. Fueron los 3 años de mi perimenopausia más felices de mi vida, donde se llamaba Milagros, la bebita, aprendió a caminar, aprendió a gatear, aprendió todo con nosotros. Pero previamente siempre lo hacíamos juntándonos en familia como proyecto familiar. O sea, imagínense ustedes, hasta cualquier etapa de la vida puede llegar a ser algo armónico si es vivido en familia, si es vivido en armonía, si es vivido en la compartida. ¿Mm? Quise contarles esto porque cuando uno se abre, pasan cosas fantásticas. Cuando uno sale de uno mismo, pasan cosas extraordinarias que nunca pensaste. ¿Mm? Entonces, la pregunta de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué manera de vivir tu sexualidad, tu paso de la fertilidad a la infertilidad vas a elegir? ¿Mm? Ahora sí te quiero anunciar algo, ¿eh? Vamos a hacer grupos exclusivos para mujeres y parejas que quieran conocer el camino para transitarlo con serenidad y con sabiduría. ¿Mm? Vamos a Te quiero ofrecer estos workshops de perimenopausia serena, ¿m? Para transitar juntas esta etapa, este camino, con confianza y sin tabúes, que no te vengan a decir cosas que seguramente a vos no te van a pasar. Eso es lo que estamos sobreinformados. ¿Mm? La mujer está sobreinformada y eso no nos hace bien. A la mujer no le hace bien esa sobreinformación de lo que le puede llegar a pasar, ¿eh? Y todo mirado en negativo. ¿Mm? Entonces, invitarte a esto para redescubrirte positivamente y acercarte a esta nueva etapa. ¿Mm? Para que te autovalores, para que sea con una autoestima alta, con un enfoque proactivo, que vos seas la protagonista, que no te vengan a decir lo que podría pasarte, sino que vos
vivenciemos juntas esta etapa, con este estilo de vida de los métodos naturales, para fomentar más el diálogo con la pareja. Lo que yo escucho en esta etapa es, ya mi marido ni me mira porque tengo la autoestima baja, ya no me siento atractiva, ya no ve, no me, como no, no disfruto de las relaciones sexuales como antes, la pareja se va alejando y yo no sé qué decirle y no sé cómo enfrentarlo y no. Bueno, empiezan a aparecer como un cúmulo de cosas que hay que empezar a desgranar, ¿eh? Hay muchas claves nutricionales para la perimenopausia y hay un montón de otras cosas que me encantaría poder vivenciar y que si no estás vos pasándola a esta etapa, que lo puedas promocionar, porque realmente hace la diferencia, ¿eh? Hace la diferencia vivirlo de una manera o de otra. ¿Qué duración va a tener esto? 2 horas para redescubrirte y encontrar herramientas claves para esta nueva etapa de tu vida. ¿Mm? Con un valor de 29.000 pesos. Y va a ser dentro de 2 semanas. ¿Mm? Eh, entonces, para que veas si esto es para vos, si sentís que tu cuerpo está cambiando y querés entender qué te está pasando, si te interesa vivir esta etapa sin miedo, sin tabúes, sin depender de hormonas o de anticonceptivos, o sin mutilaciones. Hay mujeres que yo escucho que en esta etapa de la vida se ligan las trompas, ¿eh? Y voy un poquito más allá. También le piden a sus maridos, y los maridos se sienten en la obligación de una ligadura también de los conductos deferentes, ¿eh? Si querés prepararte para la menopausia de forma informada, natural y saludable, herramientas concretas para cuidar tu salud física y emocional. Esto es importantísimo, la parte emocional, ¿eh? Si deseas hablar con tu pareja sobre este proceso sin vergüenzas, ¿eh? Y desde el respeto mutuo, desde la comprensión, si te gustaría sentirte acompañada por otras mujeres que están viviendo lo mismo que vos, ¿m? Este workshop es para vos. ¿M? No lo descartes. Entonces, ¿qué te podemos ofrecer? Aplicaciones prácticas con materiales incluidos para que puedas registrar cada síntoma y signo que está dando tu cuerpo, simplificándolo a través del acompañamiento, ¿m? Para tener una interpretación clara del mensaje, vocabulario nuevo que tu cuerpo está dando. ¿M? Entonces, se te van a brindar formularios anónimos para que podamos hacer tus consultas que se van a resolver en vivo. Si no logras estar en vivo, se van a grabar y te las vamos a pasar, ¿eh? Y pensá esto, ¿eh? Que puede ser la diferencia. Hoy podés estar decidiendo o no ganar en esa serenidad, ganar en salud, ganar en conocimiento para el resto de tu vida fértil. Esto es importantísimo que lo podamos difundir. Son 2 horas donde te vas a sacar todas las dudas y que te vamos a abrir el camino de algo que por ahí nunca te imaginaste. ¿Mm? Si quieren abrir sus micrófonos, si quieren charlamos un ratito. No sé, Karen, vos si tenés algo para eh, aportarnos. Muy, muy lindo, Carmen. Me encantó tu testimonio, no lo conocía. Así que agradecerte, me encantó. Eh, y nada, la expectativa, la verdad, de ese taller, ya tengo un montón de gente en mente que se lo quiero recomendar. Así que bueno, se lo voy a estar pasando a gente que me importa mucho que tenga estas herramientas, porque la verdad es que eh, así, con lo poco que comentaste, con lo poco que hablaste, es como que me quedé muy sorprendida. La verdad que uno lo ve más como si fuera un periodo patológico
donde uno analiza los síntomas y dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi paciente o a mis parientes o lo que sea? Enfocado mucho en los síntomas, ¿no? Y sin Claro, embargo, esa solo es la parte física, cuando uno ve las 5 dimensiones de la persona y que en realidad la parte emocional, psicológica, espiritual, tiene algo tan importante en esta etapa, ¿no? Ese duelo también. Me encanta que pueda existir este espacio y estoy segura de que muchos más les va a interesar compartir este momento. totalmente, totalmente. Es lo que creo que es lo que nos está faltando. Es una etapa de la vida que queremos como mujeres tachar así y pasar directamente de la fertilidad a la menopausia. ¿Mm? Eh, y eso es un error. ¿Eh? Es un error. Eh, trabajamos también en el equipo con una psicóloga y, y se hace mucho hincapié en eso, en el que cada etapa que precede a la que le sigue, bien vivida, hace que la siguiente sea serena. ¿Mm? Entonces, no hay que tachar de la vida, ¿no? La perimenopausia. No sé vos, Miriam, ¿qué opinás? ¿Lo que ves en el consultorio? Bueno, justamente hace unos días estuve asistiendo a un congreso de medicina funcional y es como que tuve que desaprender lo aprendido y reaprender. Y justamente como decía Karen, uno generalmente trata el síntoma, que sería como la punta del iceberg, ¿no? Pero no ve en profundidad eh, cómo llegó a tener esa persona ese síntoma. Vale. Y bueno, nada, nos formamos, eh, digamos, en medicina de esa forma, ¿no? Tratando el síntoma, tapando, como quien dice, agujeros y sin resolver el problema. Y, y bueno, nada, ahora es como que tuve que abrir la mente para enfocar la atención de otra forma, ¿no? Incluyendo todos los aspectos, como decía Karen, emocional, espiritual, no solo físico, ¿no? Qué valioso, Y Miriam, lo que decís, porque yo que trabajo con las heridas mm, emocionales, las heridas de la vida, todo ser humano está herido, cuando vas a ayudar y a meterte a acompañar a ciertas personas, principalmente en el ámbito familiar, donde hay heridas tan profundas también, muchas llegan a la menopausia manifestando el dolor justo en esa época donde están más con sus defensas y con todos sus sistemas más bajos. Entonces, mm, no es que la perimenopausia trae esa dificultad, es que es una herida que no sanaste en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, y ahora es claro. donde se manifiesta. Ujú, Entonces, qué sabiduría del médico poder tener esta visión integral de las 5 dimensiones que decís mm. vos, ¿no? Y sí, y la verdad que cada vez estoy viendo más médicos que se están abriendo a esta nueva medicina, ¿no? Que no es la tradicional. Y también, bueno, cuento mi historia, mi testimonio. Bueno, sí, yo estoy en una etapa, estoy en menopausia ya hace 5 años. Eh, Debuté justo en pandemia. Me acuerdo exactamente la fecha, fue el 16 de abril del 2020. Ya. Y fue, o sea, yo en ningún momento tuve ciclos irregulares, o sea, siempre fui relojito hasta que esa fue mi fecha de última menstruación y de ahí nunca más, hasta el día de hoy.
y la importancia, ¿no? De el hecho de estar no mirándose el ombligo. Uno, pues en ese momento estábamos, bueno, en abril, como yo no estaba haciendo guardia en ese momento, es como que se paró la atención y en marzo, no, en mayo volvimos a lo presencial con todos, bueno, los medios de bioseguridad por la pandemia. Y bueno, y el hecho de estar enfocados en ayudar a otras personas, yo la verdad que hasta el día de hoy ni lo siento, ¿no? O sea, tengo síntomas muy leves, así como algún que otro sofoco, pero nada que requiera, no sé, ser suplementado o reemplazado, ¿no? Bueno, Así que, qué no, bien. bien. Solamente calcio, vitamina D, eso sí, porque bueno, tengo osteoporosis y bueno, y agregado a eso todo lo que ya sabemos, ¿no? La toma de sol, la caminata y bueno, y una dieta saludable, va, alimentación más que nada, ¿no? Sí, Saludable, sí, dentro de lo que se pueda. qué bien. Qué bien, Miriam. Gracias por tu testimonio. Gracias. Es importantísimo eso de no mirarse el ombligo, ¿no? En todas las situaciones diferentes, raras de la vida, ¿no? En todas las etapas. Qué valioso. Gracias, Miriam. Em, Andrea, no sé si querés compartir algo. Eh, bueno, yo, eh, Carmen, Ivonne, Ivonne, sí, sí, sí. bueno, mira, yo pues tengo en este momento 60 años y a mí me hicieron una histerectomía, me hicieron la histerectomía completa, me dejaron solamente un ovario, precisamente para evitar el problema de una menopausia precoz o anticipada. ¿Sí? Y bueno, me llegó ya el momento, digamos que, pues digamos que no he tenido, yo no tengo pareja desde hace, mm, creo que unos 20 años. Entonces, pero el único problema que yo veo que tengo es calores que son terribles, ¿no? De resto, pues no, digamos que no he tenido, eh, como no tengo una sexualidad activa, pues digamos, creo que ahí no se minimizan muchos de los síntomas, creo yo, o que tampoco pues comparto con una pareja que implica pues los estados de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces digamos que me ha tocado suave, pero me parece importantísimo conocer y ver esas experiencias que tú nos has compartido y el conocimiento de estas situaciones que son efectivamente, que se dan, son parte de, y para mí ha sido, digamos, como descubrir mucha información que yo no tenía conocimiento. Entonces, de verdad, te agradezco y pues yo pasé el mensaje, pero seguramente este es un momento, a las 4 de la tarde acá en Colombia, la gente está trabajando, está como en sus labores, entonces yo pude hacerlo, pero no sé, tenía la idea de que era 2 horas después, no antes, entonces creo que ahí ha sido la falla de que muchas personas con las que compartí la información no se conectaron. Buenísimo, Ivonne. Vamos a pasarlo grabado igual para Ay, qué que bueno, lo puedan escuchar tus amigas y la gente que te parezca. ¿Eh? excelente, Buenísimo, Ivonne. excelente, te lo agradezco. No, 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 por nada. Eh, Muchas gracias, Carmen, de verdad, Dios te pague y te bendiga porque esto es muy importante y bueno, Ivonne. genera muchas situaciones difíciles en las parejas. Y tengo varios que
que precisamente creo que esos son las situaciones que generan estos problemas en en estas parejas. Perfecto, perfecto, Ivonne, muchísimas gracias y agradecida a toda la gente también a la que podamos llegar. Así que Bueno, a ti, Colombia, verdad, Colombia, bendiciones. Colombia es para nosotros entonces. Apoyando, apoyando donde se pueda y donde Dios quiera. ¿Mm? Eh, bueno, vamos a respetar entonces los horarios. Les agradezco muchísimo las compartidas porque es lo más rico. Y seguimos por el chat, ¿eh? Seguimos conectadas por el chat y dentro de 2 semanas, para las que necesiten, estamos Perfecto. con este Muchas curso. gracias. Muchas gracias. Yo estaré atenta. Buenísimo, Ivonne, muchas gracias. Y Andrea, así que Gracias. muchas gracias. Ujú. Nos vemos entonces. Hasta luego, Miriam. Adiós. Jacqueline también. Jacqueline.